Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. Inspira el futuro. El Departamento de Arquitectura y el Doctorado en Estudios Urbanos presentan Seminario Permanente de Estudios Urbanos. Bienvenidos. ¿Qué tal? Buenas tardes. Hagan sus pruebas antes de que otra cosa suceda. No les vaya a pasar como a mí. Muy bien. Entonces, damos inicio entonces esta es la... Nada más le decimos, Marilena, perdón que interrumpa, Sí. a videoconferencia que inicie la grabación. Ok. Sí, Muy bien, por ya está favor. lista, maestro. Ya se está grabando. Ay, muchas gracias. Ahora sí. Ahora sí. Bueno, pues entonces vamos a dar inicio a esta segunda celebración del Seminario Permanente de Estudios Urbanos. Y pues le vamos a solicitar al doctor René Saucedo Muñoz, jefe de Departamento de Arquitectura, pues que nos dé la bienvenida a este seminario, por favor. Gracias, doctora Marilena. Bueno, un buen día a todas y a todos. Un saludo desde acá de Ciudad Juárez. Ahora sí que los recibimos con los brazos abiertos de manera virtual a la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. En nombre del rector, el doctor Daniel Alberto Costace Cortés, el director del Instituto Fausto Enrique Aguirre Escárcega, y un servidor, el doctor René Saucedo, Departamento de Arquitectura, le damos la cordial bienvenida a lo que viene siendo la segunda sesión del Seminario Permanente de Estudios Urbanos, en el cual el día de hoy, bueno, una de las áreas de investigación del doctorado, que es la de espacio urbano arquitectónico, esta área de concentración del conocimiento, van a mostrar sus investigaciones, ¿no? Entonces, les pedimos que pues estén atentos y sobre todo que a la luz del conocimiento que aquí se pueda vertir, pues puedan establecer redes de investigación con ustedes más allá de esta universidad. Lo digo porque, bueno, esta conferencia también la van a ver diferida por un canal de YouTube dentro del Departamento de Arquitectura, la cual va a estar colgada ahí y ustedes podrán acceder. Pues les damos la cordial bienvenida de manera virtual a la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, al Instituto de Arquitectura y Diseño y al Departamento de Estudios, del Departamento de Arquitectura a través del Doctorado de Estudios Urbanos. Mi agradecimiento al doctor Vladimir Hernández, que es el que organiza todo este seminario ya más de 3 años. Entonces, muchas gracias por su presencia y disfruten aquí de las charlas con los investigadores. Gracias. Muchas gracias. Les comento la dinámica. Los ponentes tendrán 30 minutos para su exposición y después habrá una ronda de preguntas y respuestas hasta que terminen las exposiciones. Se abrirán, bueno, pueden participar por chat, pero siempre hasta que termine toda la sesión, ¿sí? Y bueno, también se puede abrir el micrófono por si hay necesidad. Entonces, en este momento vamos a iniciar con el doctor. No, pues sí, como no estaba revisando, no sabía si tenía que mover las páginas abajo. Vamos a iniciar, perdón, con el doctor Salvador Salazar Gutiérrez. Él va a presentar su ponencia Género, Ciudad Fronteriza, Espacio Interseccional y Vida Cotidiana. Voy a leer una pequeña semblanza del doctor Salazar, que es profesor investigador de la UACJ, del doctorado en Estudios Científicos Sociales del ITESEO, integrante del Sistema Nacional de Investigadores nivel 2, miembro del NAP, del Doctorado de Estudios Urbanos. Su línea de investigación es culturas juveniles y procesos socioculturales en la ciudad fronteriza. Actualmente es responsable técnico de un proyecto de investigación sobre desaparición forzada en el norte de Chihuahua del 2008 al 2023 y está financiado por el Fondo de Ciencia Básica y Fronteriza del CECITI. ¿Sí? Entonces, le damos la bienvenida al doctor y consta de 30 minutos. Yo les estaré avisando
falte poquito menos de 30. ¿Sí? Adelante, doctor. ¿Y qué tal? ¿Me pueden escuchar? Perfectamente. Sí. Bueno, un gusto. Gracias. Buenos días a todas, a todos. Un privilegio estar el día de hoy con ustedes en este esfuerzo que, como he mencionado ya en varias ocasiones, ha sido un esfuerzo muy importante. El doctorado en estudios urbanos, en respaldo con la maestría en planificación y desarrollo urbano y por parte del Departamento de Arquitectura, como un espacio pues para compartir, dialogar reflexiones que no solo impactan en la formación de las y los estudiantes, sino que también nos propician la posibilidad de pensar o repensar algunos de los ejes o líneas de investigación que venimos desarrollando en los programas académicos. Mi participación del día de hoy tiene una particularidad. En unas pláticas recientes que tuvimos dentro del núcleo académico del doctorado, comentábamos que este seminario, este semestre en particular, pues íbamos a buscar un poco plantear algunas reflexiones sobre la manera en cómo han evolucionado las áreas terminales del doctorado. Por eso el día de hoy y el próximo viernes, pues nos toca esta área de espacio urbano arquitectónico. Y estuve un poco por ahí pensando, dije, a ver, ¿dónde podría colocar mi participación de hoy? Y en términos generales, creo que hablar de la relación entre espacio, ciudad, vida cotidiana y sobre todo colocarla en una perspectiva de género cobra una relevancia importante por tres razones fundamentales. La primera porque tiene que ver con una forma en la que se han insertado en este programa una serie de trabajos de tesis que han colocado diversas aproximaciones a las problemáticas de la desigualdad, a las problemáticas de las lógicas de exclusión que se viven desde la vida que enfrentan mujeres o identidades disidentes en el espacio, en la ciudad. Hay varias tesis muy interesantes que se han venido desarrollando aquí en el doctorado en esas líneas. También, por otro lado, porque creo que abrirlo en esta perspectiva cobra una relevancia importante, sobre todo dada la intención desde un inicio que ha caracterizado al doctorado en estudios urbanos, que tiene que ver con una perspectiva o corte interdisciplinar, ¿no? Hemos tratado de fortalecer la manera de cómo aproximarnos al estudio de los fenómenos urbanos, visto, mediado, dialogado desde diversos enfoques, desde diversas miradas, y una de ellas tiene que ver efectivamente con los grandes aportes que desde colegas académicas han otorgado a partir de epistemes feministas y perspectivas de género para comprender estos fenómenos. Y un tercer aspecto por el cual también creo que cobra relevancia es porque creo que todos estarán de acuerdo, nuestro contexto actual en la frontera, las ciudades de la frontera y en particular Ciudad Juárez, estoy convencido que ha sido una de las claras expresiones de cómo se ha configurado un sistema productivo, económico, político, social, que reproduce estas desigualdades y genera efectivamente lógicas de vida superfluas, sobre todo asociadas hacia las poblaciones de las mujeres y de las identidades disidentes, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues por ahí va mi propuesta o mi planteamiento del día de hoy. Reconozco que hay académicas muy, muy destacadas en el doctorado, en el instituto, en la universidad, que más allá de compartir lo que voy aquí a colocar, pues están planteando, ¿no? Como figuras relevantes de estos enfoques, de estas discusiones, y en ese sentido, pues simplemente mi participación tiene o busca nada más abonar a ello. No voy a colocar un PowerPoint, ¿verdad? Hoy no decidí hacer un PowerPoint, voy a permitirme leer un pequeño texto donde voy colocando todas estas reflexiones. El texto lo he titulado
vida cotidiana, cuerpos y poder, desafíos desde la perspectiva de género en los estudios urbanos. Y planteó lo siguiente: la ciudad suele presentarse como un espacio neutro diseñado bajo criterios técnicos y funcionales que aspiran a la universalidad. Sin embargo, un análisis crítico revela que está atravesada por relaciones de poder que se inscriben en los cuerpos y se reproducen en la vida cotidiana. Habitar, moverse, apropiarse, colocarse en el entorno urbano no constituyen experiencias homogéneas. Al contrario, la división sexual espacial del trabajo, las violencias y las desigualdades en el acceso a las viviendas, a la movilidad, a la seguridad, configuran territorios profundamente marcados por las diferencias y las desigualdades de género. Mi participación el día de hoy tiene por objetivo dar cuenta cómo se ha posicionado este tipo de enfoque como una línea clave de investigación dentro del doctorado en estudios urbanos, ya que nos permite entender cómo las prácticas cotidianas, los usos del espacio y las políticas urbanas no solo reproducen jerarquías patriarcales, sino que también incluso se pueden convertir en escenarios de resistencia y transformación de las dinámicas cotidianas. La pertinencia de una perspectiva de género en los estudios urbanos. Incorporar la perspectiva de género en el análisis de los estudios urbanos es fundamental, porque permite visibilizar desigualdades históricamente soslayadas en la investigación y en la práctica de los estudios urbanos, así como, de manera específica, en toda una serie de acciones de intervención o de técnicas o de acciones de planificación de la ciudad. Como señala Paula Soto, académica de la UAM Iztapalapa, hombres y mujeres no experimentan de manera idéntica la ciudad. Sus usos, recorridos y apropiaciones están mediadas por desigualdades estructurales. Soto advierte que los estudios urbanos han ignorado sistemáticamente la experiencia de las mujeres o de las identidades disidentes, reproduciendo un urbanismo sexista que privilegia patrones masculinos como universales. Incorporar la perspectiva de género implica reconocer la diversidad de actores y temporalidades que componen la vida urbana, problematizar las categorías tradicionales de análisis espacial y reconocer la necesidad de construir diagnósticos situados que revelen o den cuenta de dicha desigualdad. En Soto es relevante porque articula de manera directa las experiencias de movilidad, miedo y desigualdad con el concepto de justicia espacial. Sus investigaciones en la Ciudad de México muestran cómo el temor a las violencias condiciona los trayectos cotidianos de las mujeres, obligándolas a diseñar estrategias defensivas, seleccionando rutas más largas o evitando determinados horarios. Este miedo cotidiano no es solo una percepción subjetiva, sino un mecanismo que limita el acceso a la ciudadanía y, en términos generales, restringe todo eso que hemos denominado como el derecho a la ciudad. Trasladado al contexto fronterizo, este análisis cobra mayor fuerza, pues la violencia contra las mujeres, así como las desigualdades en el espacio urbano, se convierten en un factor estructurante de la vida cotidiana. En este mismo sentido, también cobra relevancia los planteamientos de la filósofa italiana Silvia Federici, que se ha considerado un aporte central a los estudios de la reproducción social como pilar del capitalismo. En su libro El Calibán y la Bruja, Federici explica cómo la subordinación y el control violento de los cuerpos de las mujeres fueron condiciones de posibilidad para el desarrollo de la acumulación primitiva, como primer inicio del capitalismo. En aquel momento, la caza de brujas en la Europa moderna, lejos de ser un episodio marginal, representó una estrategia de disciplinamiento social que redujo a las mujeres a un rol subordinado, expropiando sus saberes y controlando su capacidad reproductiva. Este planteamiento de Federici resulta crucial si lo trasladamos al entendimiento de la ciudad contemporánea. La división sexual del trabajo organiza no solo la economía, sino también el espacio, delimitando quiénes pueden habitar el espacio público-privado, quiénes quedan relegados al ámbito de lo privado y cómo se establecen jerarquías entre lo productivo y lo reproductivo. Así,
Desde esta lectura de Federici, la ciudad se revela como un escenario donde el capital y el patriarcado convergen para moldear desigualdades persistentes. Los planteamientos de Federici permiten comprender cómo el espacio urbano ha sido diseñado para naturalizar la invisibilidad del trabajo reproductivo. Las ciudades modernas crecieron bajo el supuesto de que el cuidado y el mantenimiento de la vida se realizaba única y exclusivamente de forma gratuita en el ámbito privado. Las políticas de vivienda social, por ejemplo, han privilegiado la construcción de unidades habitacionales estandarizadas sin contemplar los espacios como guarderías, áreas comunes de cuidado, que facilitan las lógicas de la reproducción. Esta omisión no es neutral. Es una forma de expropiación contemporánea que transfiere a las mujeres los costos de sostener la vida urbana, invisibilizando su contribución a la economía y reforzando su subordinación. Tercer punto, epistemologías decoloniales y despatriarcales en los estudios urbanos. La ciudad latinoamericana no puede pensarse desde marcos conceptuales hegemónicos que invisibilizan las experiencias de género, clase y racialización. Las perspectivas de género, nutridas de epistemologías feministas y decoloniales, permiten descentrar la investigación urbana y atender a la intersección entre estructuras patriarcales y formas de dominación colonial que han configurado los territorios. Esta mirada ha puesto de relieve que la reproducción social constituye la infraestructura oculta de la ciudad. Sin los cuidados y el trabajo invisible que sostienen los hogares y cuerpos, la economía urbana y los ritmos de la vida cotidiana serían inviables. Pese a ello, este trabajo ha sido desvalorizado y marginado dentro de los estudios o de los enfoques de la intervención de la ciudad, lo que impide comprender cabalmente las dinámicas urbanas y atender las desigualdades en toda su magnitud. Las epistemologías feministas entienden o han planteado la interseccionalidad como una herramienta analítica para dar cuenta cómo las opresiones de género, raza, etnia, sexualidad, edad, entre otras, no actúan de manera aislada, sino que se entrecruzan y producen formas específicas de desigualdad, exclusión y relaciones de poder. En este sentido, la interseccionalidad permite cuestionar las categorías homogéneas y pensar en las experiencias diversas y situadas de los sujetos o de las sujetas, especialmente de las mujeres e identidades disidentes en el entramado de la ciudad fronteriza. La interseccionalidad, perdón, la interseccionalidad se traduce en el análisis de cómo la ciudad se organiza, distribuye y restringe el acceso a recursos, movilidad y seguridad según múltiples pertenencias. Desde esta perspectiva, los estudios urbanos, bajo un enfoque de género, reconocen que la experiencia del espacio urbano no es universal, sino marcada por desigualdades interseccionales que determinan quién puede habitar, quién puede circular, quién puede apropiarse de ciertos territorios, ofreciendo claves para un pensamiento más amplio y profundo en torno a los estudios urbanos. Regresando a Soto y Federici, mientras Federici enfatiza cómo la acumulación capitalista se sostuvo en la expropiación de los cuerpos femeninos y en la devaluación de la reproducción, Soto muestra cómo estas lógicas se materializan en el espacio urbano contemporáneo, reproduciendo inseguridad y desigualdad en el acceso al espacio público. Ambas nos permiten, desde una perspectiva interseccional, ver que el género no es un añadido superficial al análisis de lo urbano, sino un eje estructurante que condiciona tanto el diseño de la ciudad como la vida que los habita. 4. División sexual espacial del trabajo y vida cotidiana. La interrelación entre producción y reproducción constituye un eje central para comprender las dinámicas de género en las sociedades capitalistas. La reproducción social, tanto biológica como simbólica, es condición de posibilidad de la economía urbana, pero su carga ha recaído desproporcionadamente entre las mujeres y ha quedado excluida de la categoría de producción. En términos espaciales, esta división organiza territorios y prácticas, asigna tareas y lugares diferenciados y delimita presencias en lo público
así como en lo doméstico, instituyendo usos del tiempo que restringen la movilidad autónoma y las oportunidades del desarrollo personal. Para asociar esta dimensión desigual en torno a la relación entre espacio y sexo o espacio y sexualidad, cobra relevancia el concepto de vida cotidiana de la socióloga y filósofa húngara Agnes Heller. Para esta filósofa, la vida cotidiana es un ámbito donde se integran trabajo, afectos, lenguaje, cuidados, necesidades materiales y aspiraciones simbólicas. Es también el terreno donde se reproducen estructuras de dominación y donde pueden germinar resistencias. Desde esta perspectiva, la división sexual espacial del trabajo se manifiesta en los ritmos, en los gestos, en las microdecisiones que ordenan el día. Quién prepara los alimentos, quién acompaña traslados escolares, quién ajusta sus trayectorias a las necesidades de otras, o quién renuncia a oportunidades por falta de acceso, por ejemplo, a un transporte seguro. Cuando la cotidianidad queda colonizada por estas rutinas impuestas, se configura una forma específica en la que el tiempo propio se subordina a la reproducción de la vida de otros y a la continuidad del sistema económico patriarcal. Desarrollar los planteamientos de Heller implica reconocer que la vida cotidiana no es un simple trastorno, sino el núcleo central de la experiencia humana. Al analizar cómo se distribuye el tiempo de la vida, se observa con nitidez las desigualdades de género, la sobrecarga femenina, el trabajo doméstico, la fragmentación de sus trayectorias y la inseguridad en el espacio público limita no solo la autonomía individual, sino también la capacidad de participar en la vida cotidiana, colectiva. La cotidianidad entonces se convierte en un lugar donde se condensa la estructura patriarcal, pero también es un espacio desde donde se pueden ensayar formas de resistencia y transformación de esta lógica subordinante. En particular, la vivienda condensa estas tensiones. La estandarización tipológica y la localización periférica de muchos desarrollos habitacionales transfieren costos temporales, económicos y emocionales al interior de los hogares. La organización espacial interna, ¿sí?, la distribución del espacio, por ejemplo, la cocina, la lavandería, el espacio del cuidado, ¿sí?, el espacio de la experiencia íntima, materializan jerarquías, habilita ciertas tareas, invisibilizan otros y obliga a hacer habitable el espacio a costa de una sobrecarga de trabajo doméstico y de cuidados. En el barrio y en el espacio público cercano o cotidiano, la iluminación, la accesibilidad y la mezcla de usos inciden en la percepción de seguridad y en la posibilidad de permanencia. Su ausencia produce repliegue, rutas defensivas, autodelimitaciones que afectan de manera diferenciada a quienes habitan estos lugares, sobre todo ligado a labores de cuidado. Quinto, el contexto fronterizo, Ciudad Juárez. En un entorno como Ciudad Juárez, atravesado por la industria maquiladora, la migración y diversas formas de violencia, estas dinámicas diferenciadas se intensifican. La vivienda social periférica, los desplazamientos largos y fragmentados y la inseguridad en el transporte condicionan de manera directa la vida diaria y restringen el acceso a oportunidades laborales, educativas y de ocio para las mujeres y para identidades disidentes. La configuración espacial refuerza la desigualdad. Las trabajadoras de maquila suelen realizar trayectos múltiples y extenuantes, combinando empleo formal con responsabilidades de cuidado en el espacio íntimo. Esta fragmentación del tiempo y del espacio urbano coloca a las mujeres en situaciones de mayor vulnerabilidad, tanto física como emocional, así como social. El espacio público, llamado espacio público en este contexto, opera muchas veces como no solo escenario de riesgo, sino como escenario en que se reproducen las lógicas de dominación patriarcal. Los miedos vinculados a experiencias directas e indirectas de violencia ordenan trayectorias, determinan horarios y restringen la apropiación de la ciudad. En particular, la violencia contra las mujeres ha producido un efecto disciplinador que limita su presencia en determinados territorios. Así, el llamado derecho a la ciudad colapsa, ya que el orden patriarcal se reproduce en el mapa urbano mediante zonas inaccesibles, trayectorias autolimitadas y horarios de repliegue.
Resulta indispensable también, de la misma manera, abordar no solo las diferencias que se generan en las condiciones de desigualdad para las mujeres y para las identidades disidentes. También resulta indispensable cuestionar el propio lugar de las masculinidades en este entramado. La masculinidad hegemónica ha operado como una norma implícita en la planificación de la planificación urbana. El usuario tipo, ¿sí?, autónomo, de trayectoria lineal, que reside y se emplea en el espacio, constituye el ejemplo claro de esta masculinidad hegemónica. Este supuesto invisibiliza la diversidad de cuerpos, tiempos y dependencias que estructuran la vida urbana. Además, naturaliza privilegios de movilidad, seguridad y acceso al espacio público, reforzando jerarquías de género que dejan a las mujeres en condiciones e identidades, disidentes en condiciones de mayor riesgo y subordinación. Repensar las masculinidades en relación con la ciudad significa desmantelar esta figura universalizada y abrir paso a una idea o una perspectiva de un pensamiento, diseño, intervención urbana más inclusivo. Para cerrar, observar las ciudades de la vida cotidiana, los cuerpos y las relaciones de poder revela que el territorio urbano se sostiene en una infraestructura invisibilizada de cuidados y en un orden patriarcal que distribuye de manera desigual riesgos, tiempos, oportunidades. Los aportes de las autoras que aquí mencioné permiten comprender cómo el capitalismo se ha fundamentado en la expropiación del trabajo reproductivo, así como muestra la manera en que la investigación urbana se sigue reproduciendo a partir de fuertes cegueras en torno a perspectivas de género. La filosofía de la vida cotidiana de Agnes Geles nos permite aportar un lente para examinar cómo la dominación se ancla en ritmos y prácticas diarias. Integrar estas perspectivas no es un simple añadido, sino una condición central y clave para entender la complejidad de la ciudad fronteriza. La frontera norte de México y en particular Ciudad Juárez constituye un laboratorio donde se cruzan dinámicas globales de capital, migración y violencia con realidades locales y concretas de desigualdad de género. Para un programa de formación en estudios urbanos como es el que tenemos nosotros, incorporar la perspectiva de género implica preparar a nuestros estudiantes e investigadoras e investigadores para analizar críticamente cómo producción y reproducción, trabajo y cuidados, vivienda y movilidad están entrelazados. Significa generar las herramientas conceptuales, analíticas, metodológicas para reconocer que las violencias inscritas en el espacio, cuestionar las masculinidades hegemónicas como norma de intervención en la ciudad y, sobre todo, construir marcos analíticos que respondan a las realidades de la frontera. Esto constituye un elemento clave y central para seguir fortaleciendo una perspectiva interdisciplinar de los estudios urbanos, sobre todo comprometida con enfoques de justicia social y de equidad de género. Gracias. Muchas gracias. Como les comentaba, preguntas y comentarios ahorita al final de las presentaciones. Muchas gracias, doctor. A continuación, sigue la doctora María Eugenia Hernández Sánchez con su presentación titulada Pedagogías de la calle, subjetividad en la investigación. La doctora Hernández es profesora de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. Su investigación gira en torno a la teoría feminista, la migración fronteriza de niños, niñas y jóvenes, los métodos creativos y la amistad radical. Imparte docencia en los departamentos de arte, procesos creativos en diseño y arte y en el programa de doctorado en estudios urbanos de la UACJ. Es parte del Sistema Nacional de Investigadoras e Investigadores. Su publicación más reciente incluye Geografías de la Amistad y su corporalidad de violencia radical, la rabia colectiva y el amor radical en la región Paso del Norte de la frontera entre Estados Unidos y México, en colaboración con la doctora Cintia Bejarano.
Entonces, cuando guste, doctora, tiene 30 minutos. Muy bien, muchas gracias. Gracias a todos ustedes, a todos y a todas. ¿Me pueden decir si ya pude compartir la presentación? Sí. se ve muy bien. Muy bien, ok. Pues gracias de nuevo. Y bueno, pues como ya mencionó Salvador, pues estamos insertándonos en una discusión sobre cómo pensamos cada línea que conforma el doctorado en estudios urbanos. Esperamos que esto sea exponernos, ¿verdad? Exponernos a la crítica, exponernos a ver la relevancia de nuestros trabajos. Y en este sentido, pues quiero presentar elementos importantes para la investigación. La estoy pensando desde nuestra posición como docentes investigadores, también como docentes formadores, pero quizás un área que a veces no lo hablamos tan abiertamente, pero también es cómo incide el ser docente, el ser investigador o investigadora a partir de habitar esta ciudad. Es decir, somos investigadores, pero de alguna manera también somos los y las investigados. Y bueno, mi argumento está ahí muy evidente, ¿verdad? Es una apuesta hacia la defensa de la subjetividad. Quiero empezar por hablar de cómo estoy pensando, ¿verdad? Bueno, no yo, es un plural, es un yo plural con estudiantes, con colegas. Cómo estamos pensando entender la relevancia de nuestros paradigmas, de cómo pensamos teóricamente, de cómo pensamos en el campo. Y una de estas maneras que podemos acceder a tratar de reflexionar a partir de nuestra práctica, pues en la pedagogía utilizamos recurrentemente la cristalización. Y bueno, la cristalización, ahorita les hablo un poquito más de eso, pero quiero ordenar como los cristales, ¿verdad? Los cristales que vamos a abordar hoy, pues son 3. Uno tiene que ver con la pedagogía en el aula y en la calle, ¿verdad? Son como 3 cristales y 3 tensiones. O sea, ¿cuál es nuestra relación desde el aula hacia la calle y de la calle hacia el aula? La segunda tensión o el segundo cristal que se forma, pues es la relación entre la teoría y el alto realismo, es decir, entre la abstracción de lo que queremos tratar de comprender, de lo que observamos, de lo que vivimos, pero también desde lo que vivimos, ¿no? Que ya lo decía, como habitantes de la ciudad, y sobre todo que los métodos de aquellos que practicamos etnografías micro, pues tienen que ver con ese alto realismo, pero no necesariamente el alto realismo nos genera una abstracción, ¿verdad? Entonces es como ese puente, pero tenso. Y el tercer cristal, pues tiene que ver con la relación entre pedagogía y arte, o una mejor palabra quizás sea entre pedagogía y procesos creativos. ¿Por qué situarnos desde la cristalización? Bueno, algunas de ustedes a lo mejor conocen la flor del desierto. La flor del desierto, que se da pues aquí en Samalayuca, en Villa Ahumada, pues se le dice flor, pero no es una flor, se le dice flor porque tiene estos pétalos que son la manera en que este mineral va cristalizándose. Entonces, este cristal y esta flor mineral, que no es orgánica, es mineral, pues se produce únicamente cuando hay poquita humedad, pero grandes temperaturas, altas, no grandes, ¿verdad? Altas temperaturas. Entonces, a partir de la alta presión, de este choque entre tener poquita humedad y alta temperatura, es que se seca y se hacen estas sales, ¿verdad? Rápidamente, y entonces se cristalizan. Pero el cristal tiene que ver con ser lo que también Edgar Morin, que no es la intención de esta plática, pero que habla de la unitax multiplex, ¿verdad? Es una unidad, pero a partir de los fragmentos que chocan entre sí, que están bajo mismas condiciones, pero que se fracturan, pero que sin embargo siguen siendo una unidad, ¿verdad? Entonces, desde la pedagogía, la cristalización nos permite utilizar una metáfora por un lado, pero por otro también la literalidad. Como ya mencionó anteriormente
Salvador, a veces la realidad es abrumadora y no necesita metáforas. Entonces, la cristalización y la flor del desierto nos invita también a observar nuestro entorno natural, nuestra ecología, y a partir de ella también imaginarnos cómo aprender desde ahí, ¿verdad? Desde ese realismo multiespecie. Y bueno, van a decir, pues esta señora quiere que nos vayamos a ver minerales, ¿no? Pues sí, sí, porque a veces hay que pensar desde otros lados y desde otras especies. Pareciera que el paradigma es, a veces en los estudios urbanos, entre aquello que produjo el humano, las personas, ¿verdad? Esa ciudad construida, producida, y luego los procesos sociales, pero hay otros elementos que juegan aquí otro papel, ¿verdad? Hay una relación, un paradigma entre lo natural y lo cultural, pero más que una dicotomía, pues lo podemos observar como esos cristales, como esos choques, ¿verdad? Y que valdría la pena verlos. Ahora, de manera más, pues, formal, la cristalización también es una manera de poder entender la subjetividad como parte de un rigor investigativo. Y entonces, bueno, sabemos aquí por algunos autores, ¿verdad? Pues que la cristalización, ¿verdad? Y el enfoque en la subjetividad, pues tiene que ver con pensar delicadamente los marcos de referencia que utilizamos. Tiene que ver con una subjetividad informada. Pero un punto que me parece importante detenerme un poquito es el punto 3 de la parte de Stuart, pero viene desde la teoría feminista, y es lo que llamamos subjetividad fuerte o incluso objetividad fuerte. Y desde la perspectiva feminista enfocada en la investigación, pues la objetividad fuerte o sólida, por encontrar una mejor palabra, tiene que ver con exponer nuestra parte subjetiva para que quien nos lea, quien nos observa, quien entrevistamos, esté en una mejor posición también de responder críticamente a lo que estamos proponiendo. Entonces, la exposición de mostrar nuestras cartas, de mostrar desde dónde estamos situados, situadas, también permitiría esta crítica por parte de nuestros colegas, de las personas que nos escuchen, que estén participando en las investigaciones, pero por otra parte también nos permitirían hacer una autocrítica. Una vez que estamos conscientes de esas posiciones que ocupamos, pues entonces también podemos observar de manera más clara nuestras limitaciones. Y por supuesto, pues la transparencia de lo que hacemos con los participantes, hacia los participantes y hacia nuestro entorno. Por otra parte, ¿verdad? Richard y Alert también mencionan que la cristalización, pues lo que nos permite, digamos que de la parte izquierda está lo que es, ¿verdad? Los principios, y de la parte derecha, qué es lo que va a permitir o cuáles serían, pues hacia dónde nos llevaría asumir una cristalización. Y bueno, pues nos permitiría, ¿verdad? Entender como esos cristales, pues que hay múltiples perspectivas sobre un mismo fenómeno. Se liga con la pedagogía, pues porque en el aula continuamente tenemos múltiples voces, ¿verdad? Una polifonía. También se trata la cristalización de revelar interpretaciones que nos hagan pensar en vez de querer hacer afirmaciones, ¿verdad? No, pues la ciudad es esto, la ciudad es lo otro, sí está bien, pero también entender que hay mucho más peso en tratar de comprender cómo se configura una interpretación que afirmar resultados. Y por último, pues observar los procesos de diseño en cualquier área, no diseño como disciplina, sino aquellos procesos que acaban por hacer representaciones, pues que esos procesos sean diálogos, que ya lo había mencionado, polifónicos, ¿verdad? Pero con la intención, y creo que esto es algo que nos cruza o que nos preocupa en la línea 1 bastante, es crear que esos procesos sean intencionales y nos lleven a tener una conciencia del contexto sociopolítico
en el que estamos y en el que nuestro ejercicio va dejando huella. Déjenme, voy avanzando. Y bueno, vamos a empezar entonces ahora sí con el cristal número 1, que es la pedagogía entre el aula y la calle. Y bueno, desde la pedagogía crítica, pues la crítica, ¿verdad? Válgame la redundancia, pues es precisamente lo que Freire ya hace muchos años menciona como la burocracia de la mente, ¿verdad? Es decir, como docentes que queremos entender la ciudad, los procesos de poder, de desigualdad, pues no podemos reproducir, ¿verdad? La transferencia mecánica en el aula o de obediencia o de docilidad como parte de desarrollar un pensamiento crítico, sino que en el mismo aula, y me voy al punto número 2 que me parece muy importante y que siempre nos deja pensando, ¿no? Y bueno, de lo que se trata entonces, en vez de esa transferencia mecánica o técnica, pues es la lectura de la lectura. Es decir, de qué manera antes de leer, es decir, antes de tener ese conocimiento formal, pues nosotros ya tenemos una lectura del mundo, o sea, nuestros estudiantes, nuestros colegas, nosotros y nosotras mismas, llegamos a la investigación con una carga ya sensorial basada pues en nuestra experiencia, en nuestro entorno, en algo que hemos estado viviendo, ¿no? Entonces, ¿de qué manera podemos tomar esas huellas sensoriales que tenemos para pensar el mundo y cómo el reto es en el aula desde la pedagogía crítica, tomarlas, pero luego llevarlas a un lugar de comprensión, de estudio y que se va a basar en la paciencia, ¿verdad? En la investigación sabemos que las cosas rápidas se cosen muy mal, ¿verdad? Tenemos que tener paciencia en el acto de escritura, en el acto de observación, en el acto de caminar, en el acto de pensar. Y bueno, traspasando esto a la calle, pues es similar, o sea, nosotros queremos también tener las habilidades y las herramientas para leer la vida cotidiana, como también ya se mencionó. ¿Qué es lo que queremos hacer? Bueno, pues cómo se insertan las personas. Queremos entender continuamente cómo es que las personas se insertan en este sistema de la vida cotidiana, cómo pensar la vida cotidiana, pero también asumir cómo nos estamos pensando o qué tenemos que hacer para pensarnos más allá de nuestros marcos referenciales. Es decir, qué nos está exigiendo ese entorno, ¿verdad? Y más que la burocracia de la mente que tendrá que, bueno, pues si yo digo etnografía, entonces tengo que mostrar diario de campo, esto y esto. Pero una vez que estamos en el campo, sabemos que hay otras cosas que se tienen que hacer, documentar, en términos de tiempo, en términos de esfuerzo, en términos de recursos. Y bueno, esta es la paciencia, ¿no? Esta es la paciencia que nos puede llevar a leer el mundo desde la calle. ¿Cómo se mete la calle en el aula? ¿Cómo podemos nosotras llegar a poder avanzar en esa comprensión, tanto de nuestros estudiantes que son habitantes de la urbe, de nosotros mismos? ¿Cómo podemos acercarnos a rescatar ese conocimiento que a veces se inhibe porque no es conocimiento académico? Pues aquí tenemos lo que González, Moll y Amati llaman fondos de conocimiento. Esto en términos de las escuelas se sigue usando, ¿no? Desde que salió ha sido una herramienta, se le llama la matriz de fondos de conocimiento. Es muy sencilla, sin embargo nos ayuda a pensarnos desde nuestro ejercicio de habitar la ciudad y no desde cuánto sabemos, ¿verdad? En términos nada más académicamente. Entonces, aquí se los puse como para que tengan una idea y por si la quieren utilizar, la pongo en el chat. Pero bueno, aquí es reconocer esas habilidades y esas experiencias de vida que tienen nuestros estudiantes, pensarlas y luego trasladarlas a una planeación del aula. Entonces, por ejemplo, yo tuve un estudiante en artes visuales que cuando llena fondos de conocimiento, pues pone que a la muy temprana edad sabía hacer cuentas muy rápido,
y aquí lo ligo con lo que mencionaba Salvador anteriormente, porque él acompañaba todas las tardes después de la escuela a su mamá a entregar el pedido y a cobrar con las clientas el catálogo de Fuller, que eran artículos creo que de maquillaje o de productos de hogar, algo así. Y entonces él le ayudaba a las cuentas, le ayudaba yendo a caminar, tomando el transporte, pues hasta para entretenerse, ¿no? Ir haciendo en el catálogo, le ponía el nombre de las clientas que habían pedido el producto, etcétera. Entonces, ese conocimiento, ¿cómo lo trasladamos a una aplicación en el aula, verdad? En vez de nada más imaginar que tiene que salir únicamente desde entornos académicos, ¿verdad? Y bueno, esto se trata también de un conocimiento informal, pero no porque sea menos válido, sino porque nos informa, o sea, informal de que nos informa, no de la informalidad así como algo menor, sino porque nos informa cómo se va configurando el conocimiento en nuestros estudiantes y luego combinar entre ellos pues nos imaginamos una mejor planeación para los objetivos que queremos lograr en el aula. A lo mejor me di muy pedagógica, muy cursos saberes, ¿verdad? Pero bueno, quienes estamos en educación, en pedagogía crítica, pues nos parece muy importante también el diseño curricular, cómo debe sensibilizarse ante la subjetividad de cada persona que entre en el aula. Con esto paso al cristal número 2, que es la relación entre teoría y alto realismo. Y aquí quiero compartir pues algo que he trabajado como la etnografía artística, ¿verdad? Y que tiene que ver de nuevo, ¿verdad? Pues con la selección intencional de nuestros marcos de referencia, pero también de nuestras prácticas, ¿no? Entonces, aquellas herramientas que conocemos como marcos teóricos, como conceptualizaciones, como preteorizaciones, etcétera, pues también son importantes a la par que es importante el observar, el documentar, el tomar fotos, el dibujar. Y ahorita doy un ejemplo concreto de eso. Pero cómo esto nos lleva, fíjense, a dos partes. Por una parte, pues sí, a documentar aquello que estoy investigando, pero quizás la parte más difícil de interrogar, y a lo mejor suena hasta ensimismada, pero es cómo observo, o sea, observar cómo observo, cuáles son esa subjetividad histórica que cada uno de nosotros también carga, cómo leo el mundo acompañada de los otros, de las otras, y bueno, hacer evidente de nuevo mi subjetividad, aquí sería hacer evidente mi parcialidad, es decir, conocimiento situado. ¿Cómo me sitúo en esta configuración del mundo como mujer, investigadora, mamá, docente, amiga, histérica? Y entonces, ¿cómo a partir de eso, verdad? Eso me informa mi parcialidad. Y una vez que la hago evidente, pues puedo interrogarla, ¿verdad? Puedo ser más honesta conmigo y ver si estoy encauzando cosas o si en realidad los datos están indicándome otra, ¿verdad? Y bueno, ¿para qué? ¿Para qué nos vamos a meter como en todo este rollo de cuestionar a detalle cada cristalito? Bueno, pues precisamente para generar preguntas conscientes, para estar consciente de las implicaciones que tiene seleccionar tal o cual teoría, cuáles son esas implicaciones sociales, políticas, corporales de asumir una postura teórica, ¿verdad? Cómo ese ser consciente pues me va a llevar a decisiones pues metodológicas muy importantes de la práctica sobre cómo me conduzco y bueno, pues a formular cuestionamientos, ¿verdad? Y bueno, les quiero mostrar pues una de estas etnografías artísticas. Hace un año o dos presentamos aquí en el doctorado un libro que se llama Frontera Madrehood. Y bueno, aquí lo que trabajé con una artista visual fue como un tipo de etnografía imposible porque estaba estudiando qué significa para niños y jóvenes el estar viendo progresivamente la ciudad militarizada.
Y entonces, pues yo no podía, pues ahí ponerme a sacar la foto, ¿verdad? O a escondidas, como si fuera, no soy reportera, ¿verdad? Así como para sacar la nota, tampoco, pero necesitaba como evidenciar, es decir, la etnografía artística no tiene la intención de dar una prueba, ¿verdad? De decir, miren, sí, por aquí pasó la Guardia Nacional, sino es un argumento visual. Es decir, tiene una epistemología que se construye a partir de enfatizar ciertos símbolos y la relación entre ellos. Entonces, en esta etnografía, pues saliendo del COVID, yo fui les cuento el antecedente de esto, fui por una nieve con mi hijo porque eran las primeras veces que podíamos salir. Entonces fuimos caminando a una nievería que estaba muy cerca de la casa y ándenles, pues que primer día de salir y nos topamos con la guardia. Al estar no nos pararon ni nada, simplemente nos topamos. Pero mi hijo me dice, oye mamá, así delante de ellos como a menos de medio metro, ¿no? Me dice, oye mamá, ¿ellos matan? Y entonces, ¿cómo explicar, verdad? ¿Cómo abordar esa pregunta? ¿Cómo poder transmitirle a los demás qué significa ser mamá ir por algo tan cotidiano como por una nieve y estar sujeta a esta interrupción, pero también después de este momento, ¿no? El arte expansivo también y la etnografía artística, pues nos lleva a pensar a la hora de estar interviniendo la imagen. O sea, a la hora de intervenir la imagen, uno está tratando de entender qué fue esa interacción, qué está pasando y de qué manera los jóvenes o los niños y las niñas se preguntan qué está pasando en un mundo. Más que hablar de que, ay, la niñez bien linda y andan aquí y en el parque, pues la niñez y los jóvenes se están haciendo preguntas, pero no sé si estamos escuchando. O sea, quieren entender ese entorno que cada vez es más restrictivo, que cada vez es más encerrado. Y luego, por otro lado, los criticamos por estar en redes sociales. Y entonces es algo que la cristalización nos permite abordar. No necesariamente resolver, pero en este punto es cómo lo pensamos y cómo integramos aquellos datos que nos dan los niños y los jóvenes en situaciones cotidianas. Entonces yo lo que hice fue volver al espacio, narrarle al artista esta interacción y que ella la interviniera. O sea, ella desde su propio bagaje visual, simbólico, teórico, pero desde su propia sensibilidad, que trabajáramos juntos al tratar de elaborar pues etnografías que no se pueden llevar a cabo por el riesgo que implican, pero que es importante correr el riesgo, ¿no? Aunque venga la crítica, pero es importante mantener esa conversación. Y bueno, con esto voy de lo abstracto a lo muy concreto hacia la pedagogía y el arte, es decir, ahora sí concretamente el vínculo entre pedagogía y arte. Y bueno, como estos márgenes, ¿no? Ya saliendo en algo que no se sabe muy bien si es pedagogía o es investigación basada en las artes, ¿verdad? Pero el punto es que la investigación nos lleva a problemáticas que no tienen que ver siempre con disciplinas definidas, sino que si no hay cruces, se nos va a ir como agua entre las manos, se nos va a ir lo que está pasando, ¿verdad? Entonces hay que cubrir ciertos riesgos para entender cómo nos estamos ubicando en un sistema, ¿no? En un sistema sociocultural. Y entonces con esto me permito compartirles una obra, pues aquí es una imagen estática, pero es un performance de largo plazo, de largo tiempo. Se llama Tierra y es de Regina José Galindo. Y bueno, este performance empieza con la tierra plana y luego está el ruido, ¿verdad? El ruido es muy importante de esta excavadora. Es en referencia a la guerra civil en Guatemala, en donde ¿qué sería? Del 84 al 96, a partir de eso.
del 84 al 96 hubo pues muchas fosas clandestinas, ¿verdad? Y un ataque muy, muy directo a la comunidad indígena. Y entonces, ¿cómo el performance coloca, ¿verdad? Algo que estamos desarrollando cada vez más, que es cuerpo-tierra, o sea, la relación entre el cuerpo y la tierra, pero cómo someterse, ¿verdad? Y cómo hacer este performance a partir de cómo se está excavando, ¿verdad? Esta fosa, si bien ya pasó la guerra civil en Guatemala, 5 minutos, doctora. Muy bien, me apuro. Nos permite también provocar esa situación, ¿verdad? Hacernos pensar en esta situación. Y entonces, bueno, pues aquí tenemos la relación simbólica, ¿verdad? De cuando el arte está comprometido, cuando hay un arte que sí tiene un enfoque de memoria histórica, de justicia social. Y bueno, espacialmente pensar cómo podría esta tensión sonora y material ayudarnos a pensar, ¿verdad? Cómo colocarnos espacialmente también para pensar en esa situación. Por último, les comparto, pues, cómo puede ser que la ciudad sea un currículo abierto, ¿verdad? Y el último proyecto que hicimos con estudiantes, pues fue tratar, ¿verdad? Tratar de encontrar como esto es pues aquí en el Ribereño, ¿no? Rumbo a Felipe Ángeles, Anapra, así, ¿verdad? Hacia allá por donde está el Parque de las Tortugas. Y entonces, ¿de qué manera nosotros podemos pensar los grupos estigmatizados? Pero ¿de qué manera ir y caminarlo? Por ejemplo, estas capas de territorialización, aquí se le conoció, ustedes saben, como el pequeño Venezuela. Y fue en el momento que la mayoría de las casas de campaña pues eran habitadas por migrantes de Venezuela, y entonces eran pues un grupo que se empezó a estigmatizar y a decir que no aceptaban los burritos y que eran así como muy, muy especialitos, ¿verdad? Como si ser migrante tengas que aceptar todo y aguantar todo, etc. Entonces hicimos un proyecto con música, con la MEPCAT, la maestría en procesos, y también nos ayudaron 2 estudiantes del DEU. Y lo que hicimos fue estudiar, ¿verdad? Estudiar, pues, que este grupo, pues, cuál era su comida favorita, ¿no? O su comida tradicional, que son las arepas. Y en cada arepa, pues, con pintura vegetal, le pusieron los estudiantes, pues, el artículo 11, que es el artículo de libre tránsito en nuestro país y los derechos que tienen todas las personas con o sin documentos para moverse en la ciudad. Los estudiantes de música estudiaron repertorios que fueran afines a la cultura de Venezuela, estuvieron preparando pues ahí la música, ¿no? Para poder llevárselas a donde pasan a veces las tardes nada más sentados, planeando sentadas, que es en el monumento. Y bueno, estoy casi terminando. Les quiero compartir lo que comunica una de las estudiantes que viene de Yucatán, se vino a estudiar la especialidad en música, y para ella fue muy impresionante conocer el Puente Negro, el puente, la militarización, las carpas, etc. Y entonces aquí dice Maricruz: dejé de pensar en mi calificación y al trabajar juntos comencé a pensar en el bien común y en lo que podemos aportar los demás. La pieza que elegí para el repertorio es Caminante del Mayab, la cultura de la que yo provengo. Y dice: caminante, caminante, vas por el camino, caminos antiguos, ves la tarde quemar las alas, ves por la noche brillar los ojos. Le diría a un migrante: gracias por recibir nuestra música, por prestar atención, por bailar, por comer las arepas. Sé fuerte y lucha por tus sueños. Sé que no entiendo tu experiencia, pero yo te apoyo. Y entonces, bueno, nosotros tratamos de cristalizar, tratamos de entender todos los cristalitos que estamos formando por todas partes, participando en algunas manifestaciones, habitando la ciudad, sumándonos a las causas. Y bueno, termino por invitarles a observar ese mundo natural que a veces no sabemos de dónde agarrarnos, no sabemos cómo voltear para
para entender las tensiones, para entender nuestros choques. Pero bueno, pensémonos a partir de estos roces, de estas forzadas maneras de convivir a veces. Los cristales también son filosos, pueden cortar. Sin embargo, son una unidad y no nos puede ser indiferente lo ajeno. Con esto yo termino y les agradezco su atención. Muchas gracias, doctora. Justo a tiempo. Déjenme Bueno. quito la presentación. Muy bien. Vamos a continuar con el doctor Edwin Aguirre Ramírez. Su presentación es de la construcción social del espacio hacia el hábitat de la diversidad. Me permito leer una breve semblanza del doctor. Es arquitecto y tiene una especialidad en diseño urbano por la Universidad Nacional de Colombia, maestro en desarrollo regional y doctor en ciencias sociales con especialidad en estudios regionales por el Colegio de la Frontera Norte. Desde el 2014 es profesor investigador de la UACJ, en donde ha fundado, la revista interdisciplinaria de estudios urbanos Tecumanus. Es coordinador también de la maestría en planificación y desarrollo urbano de la UACJ desde el 2018 y es representante del Instituto de Arquitectura, Diseño y Arte ante el Consejo Editorial de la Universidad. También ha coordinado y publicado diversos libros, capítulos y artículos de investigación científica y de difusión. Está reconocido por el Sistema Nacional de Investigadores en el nivel 1. Entonces, demos por favor la bienvenida al doctor Aguirre, Edwin Aguirre, y adelante. Gracias, María Elena. Bueno, supongo que ya están viendo mi presentación. Estoy muy contento de estar aquí otra vez en el SPEU. Sobre todo por compartir el escenario un poco con dos investigadores a los que admiro mucho, como Salvador y María Eugenia. Y derivado de la última presentación, María Eugenia, con todo el respeto, tengo que decir que las arepas son colombianas, ¿no? Esto es una disputa milenaria entre dos comunidades hermanas y bueno, un poco de lo que voy a hablar hoy se trata de cuál ha sido mi desarrollo como investigador y digamos las perspectivas que tengo que le aportan a la línea 1 dentro del doctorado. Y quise titular esto de esta manera, de la construcción social del espacio hacia un hábitat de la diversidad. Esta imagen que van a ver a continuación, muy seguramente ya la han visto varios de ustedes en otras presentaciones. Me gusta ponerla porque es un recordatorio constante, es como una radiografía de lo que he hecho, al menos durante los últimos 10 años, pero con base en mi formación inicial como arquitecto. Yo empecé a hacer investigación desde 1999, siendo estudiante de arquitectura, y ahora vamos a hablar un poco de eso. Entonces, digamos que esta es una aproximación gráfica y general a la construcción de mi propia identidad como investigador y que de una u otra forma pues he intentado compartir y trasladar e incentivar a las personas a quienes formamos. O sea, yo creo que no debemos perder de vista que no solamente somos investigadores, sino que también somos profesores y en ese sentido es muy importante, mm, digamos, aterrizar nuestras propuestas y nuestras intenciones teóricas y conceptuales y ponerlas en un escenario donde se puedan reproducir, donde puedan continuar e incluso puedan hacerse mejores cosas y mejores trabajos en un futuro cercano, ¿no? Entonces, esta es como una radiografía, pero quiero iniciar por voy a hablarles de 5 puntos en general, ¿sí? Acerca de la importancia de la construcción social del espacio,
que en últimas se ha convertido en una necesidad de abogar porque el espacio urbano, el espacio arquitectónico, el espacio entendido desde la disciplina de la arquitectura, del diseño urbano y del paisaje y del urbanismo, deje de entenderse solamente como un elemento físico, sino que se comprenda también como un elemento social. Creo que esto es una gran ventaja que plantea justamente el doctorado en estudios urbanos, porque la interdisciplina y la multidisciplina tienen mucho que ver en esta configuración de la idea del espacio urbano, no solamente como espacio físico, sino como espacio social. Y para muestra el ejemplo que nos han puesto los dos investigadores anteriores, ¿no? En términos de entender las discusiones sociales que hay en el espacio y en términos de entender las pedagogías que podemos realizar o ejercer en el espacio. En ese sentido, el primer punto del que les quiero hablar es del cuerpo académico del que hago parte. El cuerpo académico se llama Diseño Urbano Arquitectónico Sustentable y se formó en una reunión que tuvimos hace exactamente 10 años, el doctor René Saucedo, la maestra Abril Sánchez, la doctora Sara Morales y yo. Y dijimos, bueno, tenemos cosas en común, investigamos cosas en común, tenemos intenciones pedagógicas comunes, formemos un cuerpo académico. Con el paso de los años se han integrado otras personas que han aportado de manera sustancial a la configuración del cuerpo, como la doctora Alma Rodríguez, el doctor José Luis Sandoval, la doctora Vanessa Chávez. Esto es bastante interesante porque todos somos arquitectos en nuestra formación de licenciatura, pero en nuestra formación de posgrados todos tenemos acercamientos disciplinares distintos. Entonces eso nos ha ayudado como a enriquecer un poco las discusiones y las visiones que tenemos, tanto que hay veces ni nos ponemos de acuerdo en lo que queremos hacer. Eso es una cosa también muy, digamos, eh, chistosa, sí, graciosa, de cómo quieres investigar y cómo quieres hacer grupos de investigación y a veces no te logras poner de acuerdo. En lo que nos hemos puesto de acuerdo es, por ejemplo, en nuestra visión sobre la idea de que el paisaje urbano arquitectónico debe ser entendido como algo sustentable, así como las intervenciones urbanas arquitectónicas. Esto, por ejemplo, nos ha llevado a la fecha a dirigir más de 50 tesis de arquitectura y no sé cuántas, realmente no he hecho el cálculo. También hemos compartido escenarios en la dirección, la coordinación, la evaluación y la lectura de tesis de posgrado. Entonces creo que esta agrupación en lo personal a mí me ha servido pues para crecer en términos no solamente de la docencia, sino de la investigación. Actualmente tenemos registrado un proyecto de investigación que se llama Reflexiones sobre la arquitectura contemporánea en Ciudad Juárez 2000 al 2025. Este proyecto tiene como intención generar una hoja más de este palincesto y de este laboratorio urbano que es Ciudad Juárez. Ciudad Juárez es un territorio, es un lugar con una arquitectura maravillosa, pero que está invisibilizada. Por ejemplo, hay ejemplos disculpen la redundancia, hay ejemplos de arquitectura moderna, sustanciales y digamos jerárquicos dentro de la idea de la arquitectura moderna en la República Mexicana, que hoy, por ejemplo, por cuestiones del olvido, están en desuso y están en deterioro. Entonces, no queremos que se pierda la arquitectura contemporánea y por ende hemos empezado a hacer un registro de esta nueva arquitectura, la arquitectura del siglo XXI en la ciudad. El segundo punto es el espacio público y creo que aquí, en conjunción con lo que ha expuesto María Eugenia y con lo que ha expuesto Salvador, yo podría decir que este espacio público es un lugar de convergencia, no solamente disciplinar, sino de convergencia de todos los elementos y de todas las estructuras, tanto de los sujetos como de los grupos sociales. Entonces, digamos que yo he tenido la oportunidad de trabajar el concepto del espacio público desde tres perspectivas fundamentales. Primero, cuando hice mis estudios de maestría, hice una investigación sobre la violencia urbana en Ciudad Juárez. Esto fue
un poco llamativo porque les cuento como anécdota que de Tijuana no me querían dejar venir a Ciudad Juárez, que porque en Ciudad Juárez mataban gente, ¿no? Esto fue en 2010. Me hicieron, de hecho, firmar una declaración de responsabilidad para que el COLEF no tuviera inconvenientes si algo me pasaba, ¿no? Entonces, es llamativo porque, pues, Tijuana tampoco es que, digamos, allá no cantan mal las rancheras también, ¿verdad? Yo les decía, pero pues yo vengo de Colombia, un país que ha estado en guerra los últimos 70 años, también sé a dónde voy de alguna manera. Esto a mí me llevó a desarrollar la tesis de maestría intentando entender cómo se dan las manifestaciones de la expresión de la vida cotidiana en el espacio público. Esta ciudad, por ejemplo, tenía una situación muy particular. A las 4 de la tarde en invierno, que ya se está oscureciendo, no solamente se oscurecía, sino que se apagaba por completo. La ciudad parecía dejar de funcionar. Creo que casi todos los que viven aquí en Juárez pueden recordar esa época y pues a partir de las 4 de la tarde Ciudad Juárez, con excepción de muy pocos lugares como el Parque Borunda, por ejemplo, un espacio público, dejaba de existir, por decirlo de alguna otra forma. Posteriormente, tuve la oportunidad de seguir con mis estudios del doctorado y me interesó entender desde una perspectiva un poco más cotidiana y del individuo cómo se dan los usos y las percepciones del espacio. Esto me llevó, según mi apreciada profesora, a quien recuerdo mucho, Ángela Guiglia, a convertirme en un arquitecto antropólogo. Así me decía ella, ¿no? En algún momento me dijo, usted es un arquitecto antropólogo, un arquitecto que quiere saber o quiere darse cuenta que la arquitectura no es por sí sola. La arquitectura está en relación con el sujeto, con quien la habita. Y a ella le agradezco, pues, en gran parte mi formación en el proceso doctoral, porque me ayudó justamente a entender desde la etnografía cómo darle vida al espacio a partir de entender el uso que le dan los sujetos. Y bueno, en la tercera categoría, digamos, de análisis que he podido trabajar, con la que he podido trabajar el concepto del espacio público, es desde las categorías o los conceptos de palincestos y memorias. Por eso les decía ahorita que con este proyecto de investigación estamos intentando escribir una hoja más del palincesto, entendiendo pues que la ciudad es un repositorio, ¿no? Es un lugar donde se acumulan las memorias colectivas, pero que al mismo tiempo eventualmente puede ser un lugar del olvido, ¿no? Entonces, la idea es aquí entender y comprender desde la arquitectura y desde el urbanismo, que sigue siendo mi disciplina originaria, cómo se superponen y cómo dialogan entre sí las distintas narrativas que configuran a la ciudad. En este sentido, hemos tenido la oportunidad de trabajar en distintas publicaciones y publicar también distintos, digamos, distintas apuestas para explicar estas intenciones de investigación. Como bien lo escuchaba en la semblanza, yo fundé la única revista que tiene el Instituto de Arquitectura, Diseño y Arte, que actualmente está considerada como revista científica y revista de investigación, que es la revista de Ecumanos, que aprovecho a todos ustedes para invitarlos a que la conozcan. Este próximo mes de octubre cumplimos 10 años con la revista y los invito también a que publiquen en ella. Han sido muy pocos los profesores locales de nuestra propia escuela que han publicado allí y créanme que es un escenario donde pueden dar a conocer sus investigaciones y es un escenario que ya es reconocido, al menos nacionalmente. Entonces, vale la pena trabajar en eso. Pero al mismo tiempo, he tenido la oportunidad de trabajar y de promover proyectos de publicaciones, de libros coordinados y demás, derivados, no solamente del trabajo del cuerpo académico o del trabajo colaborativo con otros investigadores, sino del Congreso Internacional de Planificación y Estudios Urbanos, del CIPEU, el cual ustedes deben conocer o muy seguramente van a conocer y participar el próximo año, que se cumple pues el 7º congreso, ¿no? Este congreso surge
de la administración que tuvo el doctor Vladimir, que tuvieron el doctor Vladimir y el doctor Salvador siendo coordinadores de la MPDU y del doctorado en estudios urbanos respectivamente. Entonces, pues vamos para la 7ª versión y desde ya están invitados. El tercer punto en el que he trabajado es en la generación de redes de investigación. Yo actualmente hago parte de 2 redes de investigación. Aquí solamente voy a mencionar una de ellas con suficiencia. Una es el Seminario Internacional Cultural Latinoamericano, CICLA. De hecho, tenemos la próxima semana un evento en Medellín en donde vamos a presentar un par de ideas y un par de ponencias sobre la inteligencia artificial en el desarrollo de nuestras disciplinas. Y el otro es este que presento aquí, que es la Red de Pentagobernanza y Territorio Sostenible, de la cual soy fundador y hago parte del comité organizador, pues, de la red. En esta red trabajamos sobre todo investigaciones y temas de discusión que tengan que ver con la idea de metrópolis o los conceptos de metrópolis y de ciudades intermedias. Y bueno, hemos desarrollado varias publicaciones también. Por ejemplo, tenemos esta colección de 3 libros publicados en relación con los objetivos del desarrollo sostenible, un libro sobre el fin de la pobreza y la igualdad de género, un libro sobre industria, innovación, infraestructura y ciudades, comunidades sostenibles, y un libro sobre agua, saneamiento y acción por el clima. La última publicación que logramos sacar adelante fue la que aparece al final, la que se ve más grande, Ciudades Intermedias en América Latina, configuraciones regionales y locales. Hay un interés, pues, de mi parte, por vincular no solamente a profesores investigadores, sino también a los estudiantes, tanto de las maestrías como de los doctorados, a que se animen a ser colaboradores y sean partícipes de los procesos de publicación que pues motivamos y que incentivamos desde nuestra actividad académica. El cuarto punto del que quiero hablar es el tema de la arquitectura y el urbanismo popular. En 2022 tuve la oportunidad de presentar este proyecto de investigación y era una, digamos, exposición fotográfica y planimétrica de un proyecto de investigación en el cual estoy desde 1999, que es sobre la arquitectura y el paisaje productivo del trapiche panelero en Colombia. Para los que no lo saben, la panela tiene el mismo significado que piloncillo aquí en México. Entonces esto habla pues como de un acercamiento no solamente desde la disciplina de arquitectura para entender estos espacios, sino también desde la etnografía para entender cómo estas comunidades, a partir de una economía de la supervivencia, se mantienen en el tiempo. Yo puedo decirles con certeza que si hay una bebida más significativa que el café para reconocer a Colombia, esta es el agua de panela. Entonces, esta investigación es muy significativa para mí porque continúa hoy por hoy y pues llevo ya más de 20 años trabajando en ella. Entonces, digamos que fue mi primer acercamiento a la investigación. Y de la misma forma, siempre he tenido como una inquietud eh, y ha sido fundamental en mi desarrollo como arquitecto y después como diseñador urbano, por entender la ciudad construida por la gente, por la arquitectura y el urbanismo popular. O sea, siendo arquitecto, yo particularmente creo que es poco lo que le tenemos que enseñar a la gente para construir su propio hábitat. La necesidad, en muchos casos, la pobreza y sobre todo la dignidad de la gente es la que logra construir un hábitat. Entonces, he tenido la oportunidad de trabajar en distintos proyectos y uno de ellos está reflejado en este libro que publicamos hace ya algunos años sobre deterioro, obsolescencia y configuración urbana. Todas estas publicaciones que están viendo aquí las pueden encontrar y descargar de manera gratuita de la página de eLibros UACJ, que es el repositorio de nuestras publicaciones, y ahí pueden encontrar pues todos estos trabajos. Finalmente, he llegado, y como lo vieron en la diapositiva inicial, a la idea y a la necesidad de aprender la perspectiva de género y la teoría de género para comprender la situación actual por la que está viviendo
o por la que está pasando, los fenómenos urbanos y la sociedad dentro de los espacios urbanos. Esto no llegó solo, y ahorita les voy a decir por qué. Porque realmente esto llegó gracias a los estudiantes de posgrado. O sea, esta línea de investigación y este interés por el urbanismo con perspectiva de género se lo debemos en gran medida tanto la maestría en planificación y desarrollo urbano como la maestría en arquitectura, como el doctorado en estudios urbanos, a las intenciones y a los intereses que han traído nuestros estudiantes. ¿De qué hablamos? O en general, qué cosas sostenemos y qué discusiones sostenemos en el trabajo que hemos hecho con estos estudiantes que tienen este interés. Hablamos de 3 elementos sustanciales. Por un lado, la dicotomía existente que por más que queramos no logramos desaparecer entre la idea de lo público y la idea de lo privado. Se puede esto también entender o digamos trasladar a la idea un poco más marxista de los espacios de la producción y la reproducción. Y finalmente aparece la otredad y aparece la disidencia como un escenario o un sustento fundamental para entender la diversidad. Entonces hablamos de lo queer y de la otredad en el espacio, pues para ampliar, digamos, estas discusiones que se están dando en la ciudad contemporánea. Hemos tenido la oportunidad de trabajar también en distintas publicaciones al respecto y le decía que esto se debe justamente pues a estas personas, a los estudiantes. Aquí lastimosamente no puse los años, pero más o menos desde el 2017, si no estoy mal, se da, por ejemplo, la investigación o la tesis del estudiante Job Alejandro García Acevedo, que data sobre la apropiación espacial del espacio urbano a partir de la disidencia sexual. Esa fue la primera investigación que tiene que ver con temas de género en la que pude trabajar y colaborar. Entonces, yo más que enseñar temas de género, he aprendido de la mano de mis estudiantes a entender el fenómeno y a quererlo estudiar y a seguirlo estudiando. Estamos trabajando y fuertemente en distintos proyectos y en distintas tesis que tienen que ver con estas temáticas. Por ejemplo, trabajamos, a propósito, los voy a invitar al examen la próxima semana de Luis Daniel Prado, un trabajo muy interesante en la maestría de arquitectura sobre estética queer, corporalidades y espacialidades performativas en la ciudad de Chihuahua. Y estamos trabajando actualmente aquí en el doctorado de estudios urbanos con Cristia Lorena Moreno en la tesis sobre experiencias del proceso de construcción de la vida cotidiana de las jefas de familia que habitan la periferia urbana en la ciudad de Mazatlán. Entonces, digamos que esto no fue fortuito o no fue, digamos, una inserción propia en esta área del conocimiento. Surge, como ya lo he dicho, del interés de personas que llegaron a nuestros programas y que eventualmente no lográbamos ver en qué línea podían encajar o en qué se relacionaban sus estudios con el tema de la planificación urbana o el desarrollo urbano, por ejemplo, en el caso de la maestría, o cómo entender estas temáticas desde los estudios urbanos. En un seminario anterior, junto con Cristian Lorena y junto con Luis Daniel, pudimos exponer, por ejemplo, que esta es una de las pocas universidades que tiene en su plan de estudio explícitamente el tema de género vinculado, ¿no? Entonces, estamos esperando noticias sobre una publicación que tenemos al respecto y pues ya les diremos cómo nos va. Entonces, esta es como una radiografía de la evolución que he tenido en mi proceso de investigador en esta universidad, a la cual le agradezco pues tanto. Y como reflexiones finales quisiera mencionar básicamente 3 elementos sustanciales. Para poder lograr un hábitat de la diversidad, necesitamos seguir visibilizando la desigualdad. ¿Por qué? Porque lastimosamente el espacio desde su construcción heteropatriarcal está destinado o está en función de esconder o invisibilizar al más débil.
invisibilizar a los jóvenes, invisibilizar a la mujer, invisibilizar a lo otro, a los otros. Entonces, es necesario que desde las investigaciones que se den en nuestros posgrados, incluso en la licenciatura, en las licenciaturas, se siga visibilizando y analizando cuáles son esas desigualdades. Por otro lado, entender siempre este territorio con una frase fundamental que se la escuché por primera vez a un investigador, un profesor nuestro que admiro mucho, que es el doctor Miguel Ángel Argomedo Casas. Entender que Ciudad Juárez es un laboratorio espacial, un laboratorio de experiencias y un laboratorio social y cultural. Esto que permite, pues justamente, ver el nacimiento, el surgimiento, la emergencia de situaciones que tal vez no ocurran en otros lugares. Creo que las ciudades fronterizas, en donde yo he podido vivir, al menos como Tijuana, Mexicali y desde el 2014 Ciudad Juárez, pues son una muestra de este tipo de territorios, ¿no? Territorios donde surgen o donde emergen nuevos fenómenos que se pueden investigar y nuevas situaciones que tal vez no ocurran en otros contextos territoriales. Y finalmente, utilizar nuevas narrativas y narrativas críticas. Me llamó mucho la atención la presentación de María Eugenia justamente por eso, porque hay un atrevimiento aquí en lo que está haciendo María Eugenia con sus estudiantes de reformular o de repensar las espacialidades, por ejemplo, desde lo estético, desde el arte, y mantener, digamos, como estas manifestaciones como una expresión y que están en pie de lucha por la transformación positiva de la ciudad. Entonces yo creo que estas otras narrativas críticas van a definir nuestro presente, pero sobre todo el futuro próximo, si pensamos en la ciudad del siglo XXI. ¿Por qué? Porque lastimosamente, como siempre lo digo en clase a mis estudiantes, parece que el siglo XXI no es más que la reproducción de los fenómenos ocurridos en el siglo XX. Nos seguimos asesinando, nos seguimos matando, el mundo sigue en guerra y no hemos aprendido este mensaje que nos dejó lo que Diana Uribe, historiadora colombiana, denomina como el suicidio de la razón. Entonces yo creo que es importante que desde lo estético, desde lo artístico, desde lo sensible sobre todo, podamos hacer otras apuestas distintas en busca pues de una mejor ciudad. Y bueno, básicamente esa es mi presentación. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Entonces, en este momento abrimos los micrófonos para quien quiera participar. Hay varias, cuestiones. Adelante, Cristian. Listo. Hola, buenas tardes. Qué placer de verdad escucharles. Creo que esto que han abordado los tres investigadores, mi reconocimiento total para ustedes. Me da mucho gusto que exista, que ya tengan considerado esta perspectiva de género, ¿no? En la ciudad, así como lo planteaba el doctor Salvador, el derecho a la misma, exponer que se tiene que visibilizar lo que existe, lo actual, lo real, que en el espacio existen y se pueden ver las desigualdades entre los géneros, ¿sí? Yo puse aquí en un comentario, no es la misma que las mujeres transiten con los niños y niñas a que un hombre transite por la misma calle, no se transita de la misma manera. E incluso expongo que en el caso de alguna emergencia, igual no corremos nosotras solas, sino tratamos de correr siempre y proteger a nuestros hijos e hijas o algún infante, ¿no? Que tengamos a cargo. Entonces, me parece, les aplaudo y les reconozco y de verdad que estoy extasiada de escucharlos. Y pues más que nada es un comentario, ¿no? de felicitación por hacer visible y por hacer un urbanismo ya con otra visión, con otra perspectiva y sobre todo pues también eso habla
de la humanidad. Entonces, somos cada vez, o sea, los escucho y cada vez se está pensando no simple y sencillamente en un género, sino ya pensando en las personas, en lo humano, en que todos tenemos ese derecho y responsabilidad, ya como académicos y como planeadores, en estar pensando en todas y todos. Esa sería mi participación y muchas gracias. Muchas gracias. Chava, te veo muy animado. Siempre estoy muy animado y como me diste la palabra, pues tendré que hablar. Bueno, Yo quisiera enfatizar algo que mencionó por ahí Edwin, y justo aprovechando que participó ahorita Cristian, que ella es estudiante del doctorado, me parece que ya de 5º semestre, por ahí, ¿va? Y está trabajando justo con Edwin. Y Edwin decía hace rato que lo que aquí hemos planteado, María Eugenia, él y un servidor, realmente tiene un punto de encuentro fundamental que tiene que ver con cómo nos han marcado intereses y preocupaciones desde la mirada de las y los estudiantes de los programas para repensar estos aspectos. En gran medida, un programa académico evoluciona no solo por las inquietudes, las preguntas, las líneas de investigación que generan sus profesoras, sus profesores, sino en gran medida crecen a partir de los planteamientos, las propuestas, las preguntas, las discusiones que surgen desde la mirada, las experiencias, las inquietudes de las y los estudiantes. Y creo que ese es un aspecto muy importante que ha denotado, pues, y detonado lo que aquí hemos compartido. Por otro lado, también, otro aspecto que también creo que es bien interesante y se enfatiza en las 3 participaciones, tiene que ver con lo que yo mencionaba al inicio, pensar en un programa muy ortodoxo, muy acartonado, de mirada disciplinar, es decir, por ejemplo, un doctorado en urbanismo, ¿no? Desde un primer momento consideramos que esto no era pertinente. Y ahorita, por ejemplo, decía Edwin un poco a tono de broma, pero se me hace fundamental cuando una profesora, no recuerdo el nombre, le decía que él ya no era un arquitecto, sino un antropólogo arquitecto, por ahí, algo así le comentaba. A mí constantemente me preguntan, es que usted hace sociología. Dije, no, yo no hago sociología, yo no sé, es más, yo no sé ni qué es eso llamado sociología, ¿no? Y no tiene que ver por una cuestión de pedantería disciplinar, sino tiene que ver esto, y aquí cobra relevancia lo que nos mostró Maru, que efectivamente nos solemos mover frente a la complejidad que abordamos en los intersticios, en las porosidades. O sea, ya no nos podemos seguir pensando como el arquitecto, el sociólogo, la artista, el urbanista, el politólogo. O sea, realmente las interseccionalidad, las formas como se tejen y las porosidades en los campos del saber se están convirtiendo en aspectos fundamentales de contactos, de vínculos, de cuestionamiento, de inquietudes y, ¿por qué no decirlo?, de fuerte sacudida a lo que a nosotros mismos pues hemos vivido, experimentado en tradiciones de formación más disciplinares. Entonces, eso se me hace también muy relevante, muy interesante, tanto en la apuesta. Decía por ahí Edwin, si algo hemos admirado literalmente con la participación de Maru, de estudiantes que vienen de otros campos del saber, como de las artes, es que nos están sacudiendo de manera fuerte, por ejemplo, con abordajes no solamente epistémicos, sino metodológicos. O sea, lo que ahorita nos mostraba Maru, pues una lectura muy ortodoxa desde el urbanismo podría decir, bueno, ¿y eso qué tiene que ver con el análisis del urbanismo en la ciudad, de la planificación? Pero si nos salimos desde ahí y nos seguimos en la ortodoxia como una comunidad cerrada, simplemente autolegitimada, pues encontramos aspectos muy potenciables de abordaje, pues a lo que estamos preguntando, nos estamos cuestionando, y se me hace algo muy interesante, muy importante.
Y para cerrar, puse por ahí un poco dos comentarios que me provocaron mucho de la participación de Maru y de Edwin. En el caso de Maru, esta analogía con el cristal, con la piedra, se me hace una analogía muy potente, con un conocimiento muy interesante en el ámbito del arte. Maru es una experta en el uso de lo metafórico, de la narrativa, de la analogía, entonces es genial. Y yo pensaba cómo efectivamente si lo trasladamos a la reflexión sobre la ciudad, también nos encontramos constantemente frente al desgaste, también nos encontramos constantemente frente a lo poroso, como el cristal, y que en ese sentido, más que verlo como una lectura en la idea de crisis, en la idea de no llegar al progreso, no desarrollo de las ciudades, creo que en esos desgastes y en esas porosidades se están entretejiendo otras maneras de construir y producir ciudad, que no están alineadas y no están cooptadas por visiones, enfoques, perspectivas muy hegemónicas, dominantes, y que siguen estando presentes, pero lo que quiero decir ahí, hay alternativa. Y creo que esta analogía de lo poroso, de lo fragmentario que nos coloca Maru con el cristal, se me hace bien, bien interesante. Y en el caso de Edwin, me acordaba cuando él planteaba en un primer momento la idea de las diferencias como algo fundamental para entender las complejidades, con un debate en finales de los 90 y principios de este siglo de la antropología cultural y la antropología crítica, sobre todo de un antropólogo canadiense, Kim Linka, por ahí lo escribí, Kim Linka, ¿verdad? Y este antropólogo planteó un libro muy bonito que se llamó Ciudadanía Multicultural a finales de los 90, principios de este siglo. Y en ese libro hablaba que no podemos seguir pensando la idea de ciudadanía como un proyecto unificante, abstracto, sino que la idea de ciudadanía hay que pensarlo siempre a partir de las diferencias que se articulan en un espacio, en una sociedad. O sea, pensamos a veces en la idea del derecho a la ciudad, pero cuando hablamos del derecho a la ciudad, ¿sí? Inconsciente o conscientemente seguimos reproduciendo la idea de ciudadanía como abstracción. Sujetos, todos incorpórense a la definición que estamos planteando aquí del derecho a la ciudad. Y perdemos de vista las diferencias que se entretejen y que terminan por complejidad eso denominado derecho a la ciudad. ¿Sí? No es lo mismo, y creo que estamos de aquí todos de acuerdo, cómo vive, experimenta, se sitúa, ¿sí? Su relación en torno a habitar el espacio de una mujer rarámuri de la colonia tarahumara versus, ¿sí? A una mujer blanca de estatus socioeconómico alto que vive en, no sé, en Misión de los Lagos o en otro lugar, ¿no? O al hombre, o al joven, a la joven, en fin, ¿no? Al integrante de la comunidad LGTB, a las identidades disidentes. Entonces, esa parte se me hace muy importante de lo que nos está planteando Edwin en su participación. Y en ese sentido también yo me hacía la pregunta, y incluso la coloco por ahí, está un poco, voy a utilizar un término muy de la arquitectura, a ver si así me voy a entender, está muy barroquizada mi pregunta, ¿verdad? Pero lo que quiero decir con esta pregunta es que, y por ahí lo llegaste a mencionar en algún momento, Edwin, pero así un poco rápido. Si de repente esta idea del reconocimiento de las diferencias muchas veces no termina por encubrir o velar, es decir, perder de vista las desigualdades, porque a veces una de las críticas que se le ha hecho a los enfoques de la antropología cultural a partir de esta idea de la multicultural es, sí, abramos la idea de que existen diversas manifestaciones identitarias en la ciudad, pero esa diversidad identitaria en la ciudad, no todos la viven de la misma manera, sino que hay desigualdades estructurales también y de articulación en el ámbito de la vida cotidiana muy, muy fuertes, ¿no? Entonces yo hago ahí un poco la pregunta y no sé si Edwin ahí quisieras comentar al respecto, o incluso Maru, con esto que hice de la analogía de la piedra, sobre efectivamente, si bien es importante pensar en las diferencias, pues creo que esta dimensión de las tensiones, las desigualdades, las invisibilizaciones que se articulan alrededor de perspectivas más dominantes, hegemónicas, pues siguen reproduciéndose en la dinámica de vida de la ciudad y que cobra relevancia abordarlas. Lo dejo ahí.
Muchas gracias, doctora Maru. Si quiere participar, adelante. Ok. Sí, muy bien. Muy buena discusión y leí detenidamente aquí el chat muy para reflexionar, ¿verdad? Entonces voy a tratar de hacer sentido con esto que menciona Salvador, y creo también que un punto que encontramos en las presentaciones y que pudiese ser una manera de cristalizar estas presentaciones, ¿no? Es que creo que uno de nuestros retos es entender que la ciudad está inmersa en un sistema. Y entonces, ¿de qué manera nosotras podemos también compartir con nuestros estudiantes, con otros investigadores, pues esta idea de sistema y no necesariamente de individuo, como ahorita decía Salvador, ¿verdad? O sea, a veces la noción de ciudadanía es individualizante. Sin embargo, ¿cómo acceder a una visión mucho más de organización, de sistema? ¿Y por qué es importante esto? Y creo que en las 3 presentaciones estamos intentando aclarar esto, pues son los elementos estructurales que en gran medida no se ven, pero sí se sienten sus repercusiones. O sea, nosotros no sabemos, no podemos tocar el prejuicio, pero sí podemos tenerlo, ¿verdad? Como personas jóvenes, como personas con una identidad, etcétera. Sí vamos a vivir esas consecuencias en nuestras interacciones. Sin embargo, lo importante no nada más es legitimar lo que somos, sino entender cómo esa posición de lo que somos juega un papel dentro de una jerarquía y entonces intervenirla, ¿verdad? Siguiendo con el cristal, pues haciéndole unos hoyitos para salir y entrar de él. No sé si me expliqué, pero así lo entiendo, ¿no? Como cómo acceder a entender este entramado y no alejarnos un poco de esta idea individualista de habitar la ciudad que permea, ¿no? En términos democráticos permea el individualismo, en términos de la ciudadanía permea una dimensión individual. Y sí, o sea, ahorita yo estaba imaginándome cómo tenemos el monumento al migrante, pero tiene un sombrero como de una cultura así como, no sé si musulmana o algo, no, marroquí, o sea, no sé de dónde es, ¿verdad? Y lo tenemos ese monumento. Sin embargo, pues el trato al migrante dista mucho de esa representación que está en la ciudad, ¿no? Dista mucho. Voy a permitirme contestar una pregunta que está en el chat del compañero Fernando rápidamente, quien me pregunta de qué manera la subjetividad se integra en el aula y espero no desviarme de la conversación que estamos teniendo ahorita. Compañero Fernando, gracias, y creo que puedes hacerlo en el aula desde identificar a las personas como se identifican ellas y ellos, y no por su nombre o identidad legal. Es decir, una manera de integrar en el aula y practicar esa ciudadanía desde el aula, pues es identificar a las personas como quieren ser identificadas. La segunda es los fondos de conocimiento, que ahí está la formulita. Y la tercera sería, y a lo mejor esto es más para los posgrados, pero creo que los estudiantes deben de intervenir los currículos, ¿verdad? O sea, ¿de qué manera ya tienen idea y esas ideas tienen que ser parte del proceso que vamos a llevar? Es decir, qué lecturas vamos a leer, qué prácticas vamos a tener y tienen que ser parte de eso, ¿verdad? No tienen que ser únicamente dirigidos y dirigidas. Claro, tomando en cuenta algunos aspectos, ¿verdad? Que sea relevante, que todos podamos participar, etcétera. Pero con eso terminaría. Espero responder o dar algunas ideas al compañero Fernando y me sumo a la discusión de la multiculturalidad, ¿verdad? Como que no nos lleve a la suma de las partes, sino a la interacción de las partes.
Gracias. Yo quiero comentar al respecto de la pregunta de Salvador y lo que está planteando María Eugenia, algo que me parece que no hay que olvidar y desde mi perspectiva tiene pues un alto nivel de importancia. Esta identificación y esta visibilización tiene que ser dada o puede darse en la medida de que estos grupos sociales lo exijan y no necesariamente lo necesiten. ¿Por qué? Y esto lo aprendí con el trabajo de la tesis de Job. Porque muchas veces, como bien dice la pregunta de Salvador, esa invisibilización se puede convertir en un arma esa visibilización se puede convertir en un arma de doble filo en contra de la comunidad que perfectamente en el escenario del anonimato que permite la ciudad puede existir. O sea, hay unas ideas de culturas, subculturas, grupos identitarios y demás. En el trabajo de Hobbes sobre la disidencia sexual, yo un día le dije, bueno, ¿y cómo vinculamos esto con la planificación urbana? Y él me dijo, no, pues voy a hacer unos mapas de ubicación de los lugares, de los sitios donde se ocurren esos actos. Y dijimos, no podemos hacer eso. O sea, vas a poner en riesgo a la propia comunidad que estás investigando porque tal vez ellos no quieran ser expuestos, ¿sí? Entonces creo que es un tema complejo, ¿verdad? Porque en últimas, eh, fíjense, yo estoy hablando y estoy trabajando, eh, apoyando una investigación sobre jefas de familia, pero yo no soy jefa de familia. ¿Sí? Yo puedo dar un apoyo metodológico, teórico, epistémico, pero quien realmente hace la investigación es el que definirá los límites de hasta dónde puede llegar o no, de hasta dónde puede hacer visibilizar la situación o no. ¿Sí? Entonces creo que es muy... es tentador querer siempre tener como una bandera de apoyo a estas causas y a estas estrategias de equidad, de justicia y demás, pero también eventualmente tenemos que preguntarnos quién eh, lo está sugiriendo, quién lo está preguntando, quién lo está necesitando, ¿sí? Y creo que todos los grupos son distintos, ¿no? O sea, por ejemplo, el grupo de migrantes, en un grupo de migrantes puede haber múltiples identidades, múltiples. Hay mujeres, hay niños, hay identidades sexuales diversas, etcétera, etcétera, pero en general y en global los identificamos como migrantes. Ah, no, los migrantes venezolanos que estuvieron aquí, pero no los identificamos en su subjetividad, en su individualidad. Entonces creo que las generalizaciones para estos casos pueden llegar a resultar preocupantes. Y en ese sentido, eh, el trabajo cualitativo y el trabajo de la sensibilidad del investigador creo que es donde cobra importancia. Esta ser sensible a la necesidad del individuo que se investiga. Una de las preguntas que yo me hice cuando hice mi tesis doctoral es cuántos estudios de casos son necesarios para que mi tesis sea relevante, por ejemplo. Y le pregunté a todos los doctores del colegio, unos decían que no, que es 5 estudios, otros que no, que 20. Un antropólogo me dijo, no, uno. Un solo caso puede ser relevante a partir de su singularidad, a partir de la diferencia que genera con todos los demás. Entonces creo que estas definiciones y estos límites en últimas son responsabilidad del investigador. O sea, nosotros como investigadores y nuestros estudiantes del doctorado y de las maestrías, hasta dónde pueden llegar, yo creo que eso lo van a definir ellos mismos y se van a dar cuenta de que en el campo surgen otras categorías de análisis y otras necesidades distintas a la prenoción con la que tú vas y haces la investigación, ¿no? Recordando un poco a Bourdieu, que sé que a Salvador le gusta mucho. Entonces, sí, tenemos una idea de lo que ocurre en la realidad, pero vamos al campo y nos encontramos con que la realidad es completamente distinta a lo que pensábamos o apenas se acerca un poco a la idea que teníamos de ella y nos abruma, arrasa con nosotros, ¿no? Hasta nos deja deprimidos y con problemas existenciales, ¿no? Es un tema complejo. Entonces, bueno, yo lo dejo por ahí.
Muy Con esto bien, que muchas acaban de gracias. mencionar, perdón, No, Marielena, no, con adelante, esto, adelante. con esto que No, no, acaba de dale, mencionar Edwin, de la selección de cuántos casos, más de algún agorero defensor de la estadística INEGI va a estar que retorciéndose su asiento por ahí, ¿no? Salvador, yo le digo a mis estudiantes de metodología que hay una vida más allá de Sampieri. Hay una Bueno, investigación más allá de Sampieri, ¿no? O sea, porque justamente también depende de las escuelas y de dónde venimos que se configuran estas investigaciones. completamente de acuerdo. Sí, no. ¿Cómo nos ha afectado la metodologitis en el ámbito de la enseñanza, ¿va? Y los manuales de metodología? Pero bueno, en fin, no vayamos a decir una barbaridad. Va a quedar en video. Eso lo Sí, eliminan, pues por está favor. grabando. Muy bien. ¿Alguien más que quiera participar? ¿No? Bueno, pues entonces, Perdón, yo nada más, ahora sí la última. Dale, Lo pues. prometo. Bueno, Lo pues. prometo que es la última. No, y además lo tengo que decir porque sé que hay estudiantes en la llamada. También hay un aspecto que detrás de lo que hemos planteado aquí también se vuelve en un punto fundamental de interrogación, de preguntarse y qué tiene que ver con el lenguaje que solemos utilizar al momento de querer volver comprensible, explicable, un fenómeno. Ahorita, por ejemplo, a lo largo de la exposición utilizamos términos como sujetos, como actores, mujeres, en fin. Y a mí algo que me ha preocupado y lo tengo que enfatizar y creo que en estas 3 exposiciones son clave al respecto es que también hay que colocar la pregunta y también hay que entender cómo muchas veces terminamos por diluir en un término la complejidad de lo que observamos. Si algo yo he cuestionado constantemente con estudiantes de arquitectura, de la maestría, incluso en el doctorado, es que, por ejemplo, cómo terminamos por reducir, limitar, cómo terminamos de cooptar simplemente a partir de la tradición del uso de término y eso no nos permite observar a profundidad la complejidad, por ejemplo, el término de usuario, ¿no? Es un término claramente pobre en el sentido de lo que puede otorgarnos frente a lo que observamos. Y creo que ahí también ha sido muy importante en la exposición de los 3 que estamos aquí, de las y los 3 que estamos aquí, que también el pensar cómo nombramos lo que observamos como un ejercicio de comprensión no es sencillo. Y también está mediado, ¿sí?, por dinámicas de poder, dinámicas de visibilización de qué es nombrable y por lo tanto qué sale de estos términos que comúnmente solemos utilizar en el ámbito de la academia, ¿no? Simplemente lo dejaría ahí. Gracias. Muchas gracias. Bueno, pues entonces con esto vamos a dar término a esta sesión del seminario. Y no sin antes invitarlo al siguiente seminario, el 19 de septiembre, y mencionarles que va a iniciar a la 1 de la tarde. Entonces, agradecemos mucho las presentaciones aquí mostradas. La discusión fue muy rica, muy padre. Ojalá podamos hacer más. Y pues eso sería todo. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta Bye. luego, Gracias. nos vemos. Cuídense, Cuídense. gracias por el espacio. Bye bye.